Voy a empezar a grabar. Voy a presentar. Abro la clase. Bien. De paso, por supuesto, también podemos hacer preguntas si hay algo que no se entendió. Igual esperemos a terminar el resumen como para hacer esos 15 minutos de repaso y hacemos las preguntas de la clase. Bien, ahí ven todo bien. Deben tener todo, eh, toda la vista, ¿no? Háganme un dedito para arriba para saber que está todo bien. En reacciones deben tener el dedito para arriba. Listo, perfecto. Bien, bueno. Vimos muchas cosas la clase pasada. Yo vi que sus mentes estaban completamente agotadas ante la cantidad de información que vimos. En particular, nos adentramos en todo lo que es la estructura de la Tierra y todo lo que es la tectónica de placas, ¿no? Son estos mecanismos por los cuales nuestro planeta va formando continentes, va formando océanos, y a su vez esos continentes se van a ir moviendo, que es lo que vamos a ver un poquitito también hoy, ¿no? Todas las clases vamos a ver un poco de lo mismo. Vimos las estructuras, que era principalmente en un modelo dinámico, que es el modelo estático, que es el que vamos a usar, que es corteza, manto y núcleo. Y vimos bien lo que es la corteza, que es donde estamos parados, que se divide en placas tectónicas. Cada una de estas placas tectónicas tienen sus movimientos, por lo tanto va a haber interacciones entre las placas tectónicas. Y me compré una pizarrita para escribirles. Vamos a ver cómo funciona porque la estuve probando y no era muy bueno yo para escribir. Era mejor con el mouse. Pero vamos a ver. A ver si me sale. Voy a abrir el chat para saber que está todo claro. No me deja mover. Vamos al mismo tiempo. Es un problema. Vamos a ver, anotar. Vamos a ver si esto funciona. Bien, perfecto. Entonces estuvimos viendo lo que era subducción, lo que eran los rift tectónicos y lo que eran los movimientos transcurrentes, que eran estos movimientos que no crean ni destruye corteza. Entonces, bien. Avancemos. Vimos que no podíamos perforar demasiado en la corteza terrestre, que lo máximo que se ha llegado fueron 12.000 metros. Que esta corteza tiene regiones mucho más gruesas, que son básicamente donde están las montañas, son todas estas regiones de por acá. Acá todo lo que es el Tíbet, bueno, regiones de Groenlandia también, de lo que es la meseta de Estados Unidos. Todas estas regiones son regiones donde la corteza llega a tener hasta 70 kilómetros de espesor. Y después tenemos lugares de la corteza donde están más o menos en los 30 kilómetros. Y finalmente, lo que son los océanos, que están entre 10 y 7 kilómetros. Que a su vez tienen diferentes tipos de rocas, ¿no? Las cortezas que están principalmente las rocas que están principalmente en la corteza son estas: los granitos, las riolitas, los gneiss, los mármoles, los esquistos, las pizarras, más todas las rocas sedimentarias que no están en estos gráficos. Mientras que los océanos tienen principalmente estas dos rocas que son los gabros y los basaltos. Vimos un poco el concepto de plataforma continental, cómo es toda esta expresión que extiende los continentes hacia los océanos, aunque está dentro de lo que es el continente, propiamente dicho, ¿no? Y que esa plataforma continental nos sirve para extender los límites de los países a nivel político. Vimos el modelo dinámico que les comenté que eran dos formas de ver lo mismo, no es que la Tierra tiene uno en un lado y otro en el otro, sino que son básicamente formas de observar la Tierra de distintas categorías. El modelo
estático se basa básicamente en qué tipo de rocas tenemos en la Tierra. Cada una de estas capas va a tener rocas distintas. Y el modelo dinámico trata de cómo se comportan, cómo se mueven estas capas. Entonces la primera en el modelo estático es la corteza y en el modelo dinámico se llama litosfera. Pero la litosfera es un poquitito más gruesa. Ocupa una parte del manto, la primera parte del manto. Y después tenemos una que se llama astenósfera, que es la capa del manto superior donde la corteza flota, la litosfera flota, por decirlo de una manera muy así nomás, ¿no? Porque no es exactamente, no flota, pero sí se pone por encima porque la corteza es menos densa, ¿no? Entonces eso es básicamente algo que vamos a ver hoy en la primera clase, que es cómo se formó nuestro planeta. Bueno, cuando se formó, lo más denso quedó en el centro y lo menos denso en la superficie. Eso menos denso es lo que hoy en día conocemos como corteza. Vimos que se comportan distinto porque la corteza en general es frágil. Acá tenemos un ejemplo con el acero. Frágil significa que se separa en principalmente grietas, mientras que dúctil significa que se deforma, ¿no? Estas son dos formas de formar los materiales. Uno es rompiéndolos, que sería lo frágil, y en el otro caso es eh, doblándolo. Estoy medio confundido con la pizarra. Hasta que me llegue a acostumbrar a esto, no puedo borrarlo. Bueno, quedó ahí. Vimos esto que fue complejo, ¿no? Entender cómo los tipos de sismos, las ondas, los tipos de las ondas de los sismos nos permitía conocer la estructura del planeta. Esto no lo voy a volver a ver en detalle porque fue bastante largo, pero si quieren lo repasamos, me pueden hacer más preguntas más adelante. Básicamente la información que se transmite en forma de ondas en los sismos nos sirve para entender cómo es la estructura del planeta, ¿no? Porque hay algunas ondas que van a atravesar todo el planeta y otras que no van a llegar al otro lado. Las que no llegan del otro lado son las que no se transmiten por líquidos y eso nos permite inferir que nuestro planeta tiene un núcleo externo líquido, que es esta parte que está acá, ¿no? Toda esta parte. Mientras que la del medio, que lo voy a marcar con una cruz, está sólida. Bien, seguimos avanzando. Vimos el tema de movimientos de placas tectónicas, que cuando las flechas apuntan hacia la misma dirección, hacia el mismo punto, se llaman convergentes. Eso nos va a dar en un límite de placas tectónicas destructivo, es decir, que una placa se va a ir destruyendo por debajo de la otra. Y límites que son divergentes, que es donde las flechas se separan de un mismo punto, que es donde las placas se van a separar y en el medio se va a formar nueva corteza, que de un lado va a quedar de una placa tectónica y del otro va a quedar de la otra placa tectónica. Todos esos movimientos básicamente nos van a dar los relieves y las geografías que tenemos en los continentes, ¿no? Los Andes son una consecuencia de la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana, ¿no? Si hacíamos el dibujito de la subducción, nos quedaba así. Una placa, esta sería la de Nazca, aunque Nazca es con Z, perdón. Y esta de acá es la de América del Sur, ¿no? Que la voy a marcar con crucecitas. Entonces la de Nazca, que es la que está en el Océano Pacífico, se va destruyendo a medida que ingresa en la placa sudamericana. Bueno, esto cuando paso por acá no puedo borrar, lo cual es un problema. No Bien. prueba con control Z, profe. Sí, yo creo que se me están activando. Uno es el. Claro, porque tengo. Una cosa es el lápiz del PowerPoint y el otro es el del Zoom. Yo quiero que me use el del Zoom, pero no lo está agarrando. Así que, bueno, creo que por ahora voy a seguir usando el mouse, así no nos atrasamos. Em, Acá tienen tres ejemplos de cómo son los límites de subducción, que es el que está acá, que nos marca el de los Andes, el de divergente, que lo tenemos en las dorsales oceánicas, que son estas. Acá tenemos dos dorsales centrooceánicas, una en el Pacífico, otra en el Atlántico. Y otros que no crean ni destruyen placas, que son los bordes transformantes.
Bien, vimos que un caso de divergencia de dos placas tectónicas fue cuando se rompió un continente, que no le puse nombre porque lo vamos a ver en esta clase, que se separó América del Sur de África. Eso era un borde divergente, es un borde divergente, y en el medio se fue formando el Océano Atlántico. Así era el Océano Atlántico hace 200 millones de años, más o menos, un poquito más. Era un río, digamos. Bien, esto es básicamente de vuelta el esquema básico de subducción, donde Chile y Argentina estarían de este lado, ¿no? Esto sería Chile y esto sería Argentina. Y de este lado tenemos la placa de Nazca introduciéndose por debajo de la sudamericana. Y esto es lo que se conoce como subducción. Perdón que sea muy repetitivo, pero esto es muy importante. Bien, ¿dónde hay subducción? En todo lo que es el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Por qué? Porque acá hay una dorsal oceánica que hace que la placa se vaya hacia un lado. En este caso es la de Nazca y otra placa que está acá. Y de este lado, creo que, no me acuerdo si se llama placa del Pacífico. Se van hacia un lado y chocan contra los continentes que están de este lado, tanto de Asia como de América. Entonces, todos en estos márgenes que están marcados en azul se forman subducciones. Entonces son regiones que tienen mucha sismicidad y muchos volcanes. Por eso se llama cinturón del fuego. Otro interesante que es, bueno, ¿qué pasa cuando la subducción se termina, ¿no? Y habíamos hecho un dibujito, que acá me va a... Perdón, mi gato me tiró todo. Habíamos hecho un dibujito donde teníamos la subducción, acá teníamos un continente, o sea, el continente que viene con la placa que se está subduciendo. Acá tenemos el otro. Y cuando la subducción esta se termina, estos dos continentes quedan unidos, ¿no? La subducción seguía por acá. Esto es lo que se conoce como colisión. ¿Y dónde tenemos colisiones hoy en día? Bueno, tenemos principalmente en lo que son los Himalayas. Bueno, ahora me quedó esto. Discard. ¿Cómo se borra esto? A ver si puedo borrar estas presentaciones, estos dibujos que se hicieron. Ah, no me deja seleccionar la goma. Vamos a hacerlo fácil esto porque no, si no voy a tardar en descubrir cómo se hace. Ah, no, quedó directamente grabado acá. La pantalla. Ahí está, ahí funciona. Bien. Eh, ¿Dónde estábamos? Estábamos en el dibujo de la colisión. ¿Dónde sucede eso? Sucede principalmente en todo lo que es Asia, ¿no? Acá tenemos el Everest. El Everest es la montaña más alta del mundo. Entonces, toda en esta región se van a levantar montañas, no solo ahí, sino todo en todo lo que es el Tíbet, porque la India se introdujo por debajo de Asia, de China. Una región políticamente complicada, ¿no? Porque China le reclama completamente al margen de la geología esto. China reclama toda esta parte para ellos. Y acá está Nepal, que también reclama el Tíbet. Bueno, y este esquema está muy interesante porque nos pone la subducción de este lado y acá nos pone las dorsales oceánicas. ¿Ven cómo está relacionado? Donde un lado hay dorsales oceánicas que van abriendo las placas tectónicas, del otro lado hay una subducción. Y esto es interesante, no hablamos tanto de los mecanismos, por lo tanto le voy a dedicar unos ratos más a esta unidad, unos 10 minutos más,
para hablar de qué mecanismos mueven las placas tectónicas. Yo hablé que básicamente era el calor, ¿no? El núcleo interno está muy a alta temperatura, eso produce un movimiento en el manto y el manto produce un movimiento en la corteza. Sin embargo, es mucho más complejo que eso, y voy a avanzar para no detenerme tanto en cosas. Hablamos de las plumas del manto también. Las plumas eran lugares donde el manto asciende y choca contra la corteza. Para el próximo cuatrimestre le voy a dedicar una clase más a esta unidad porque es largo. Entonces, este es el modelo simple, ¿no? Es como si nosotros ponemos una olla en una hornalla, le damos calor y vamos a ver que se generan celdas de convección, que son estos circulitos de acá. Que es básicamente el material sube, se enfría y luego baja. Estas celdas de convección suceden en el agua, suceden en el aire, pero también suceden en las rocas del manto. ¿Por qué? Porque las rocas del manto, si bien no están líquidas, se comportan casi como un fluido. Están sólidas, pero se van moviendo como un fluido. Bueno, este modelo es el modelo bobo. No existe esto, no pasa así. ¿Por qué? Porque hay muchas celdas de convección, no una sola celda por manto, no una sola celda en el manto, sino que tendríamos pequeñas celdas de convección que interactúan entre sí teniendo un movimiento muchísimo más complejo, ¿no? Acá se los estoy haciendo con flechitas rojas. El movimiento del manto es mucho más complejo que esto. Eso por un lado. Pero además se sabe hoy en día que las celdas del manto no mueven solo no mueven las placas tectónicas. Las placas tectónicas tienen su propio movimiento. Esto está en inglés, disculpen, yo acá lo traduje al costado, le puse los nombres. Esto es sacado de un paper. Lo único que importa acá es el dibujito, por eso no hace falta la traducción. El modelo viejo básicamente decía que las celdas de convección hacía que las placas tectónicas se muevan. Pero hoy en día se sabe que las celdas de convección no son tan importantes para el movimiento de las placas tectónicas, sino que lo más importante es un movimiento gravitatorio de la misma placa que se subduce. Esto se los expliqué a algunos alumnos que vinieron a consultarme, no lo di a todo el curso, para los que estuvieron consultando lo van a volver a escuchar, que es lo siguiente. Las placas tectónicas, a medida que, mejor dicho, más que las placas tectónicas, la corteza o la litósfera, a medida que envejece, con el tiempo se va volviendo más grueso. Y además de volverse más grueso, se vuelve más pesado, más denso. ¿Y cómo está con la Coca-Cola? Yo también tengo ganas de una Coca-Cola, tengan cuidado con el micrófono, porque a veces pueden pasar cosas menos deseables que eso. Em, entonces, bueno, como las placas tectónicas se vuelven pesadas, se hunden. Y eso es lo que produce la subducción, en primer lugar, ¿no? Además de estar en un contacto con otra placa tectónica, es más pesada. Y eso hace que se hunda. Al hundirse, arrastra toda la placa hacia el costado donde se está hundiendo. Eso se llama movimiento, bueno, de gravedad. Pero además, este movimiento es acompañado por las celdas de convección. Mejor dicho, se retroalimentan. Las celdas de convección ayudan a este movimiento y este movimiento ayuda a las celdas de convección. Y después hay otros movimientos como el de succión y el de fricción que no son tan importantes, pero contribuyen bastante al movimiento de la placa tectónica. Así que, en conclusión, el modelo más actual es, bueno, las celdas de convección no son la causa del movimiento de las placas tectónicas, pero sí ayudan. Y las placas tectónicas se mueven básicamente porque se vuelven pesadas, se hunden y arrastran con ello a toda la placa que viene atrás. Ese básicamente es el gran movimiento. Después hay otro movimiento que es el de que está acá, que es el de la trinchera, que es, bueno, acá el manto sube, cuando sube, empuja hacia los costados la, la placa, ¿no? Las dos placas. Este movimiento de empuje también contribuye al movimiento. Conclusión, es un sistema muy complejo la Tierra. Tiene muchísimas, a ver si lo tengo acá, tenía un dibujo, creo que lo saqué.
lo sacamos. Tenía un modelo de las celdas convectivas mucho más complejo. Pero es un sistema que está entrelazado entre sí, entre placas que se van subduciendo y placas que se van separando. Y este movimiento ocurre a lo largo de la historia de la Tierra. Eso nos permite introducirnos a la nueva unidad, que a lo largo de los miles de millones de años de historia de nuestra Tierra, los continentes se fueron rompiendo, se fueron juntando y se fueron volviendo a romper. Y esto pasó muchas veces. Bueno, este fue el breve resumen en poquito más de 15 20 minutos. Eh, ¿Alguna consulta? Recuerden que pueden leer la bibliografía, por si no entendieron. Es muy recomendable que lean los primeros capítulos de los libros donde habla de la tectónica de placas. Sí, Patricia, Buenas tardes, profe. buenas tardes. En la clase pasada, usted había hablado de estos movimientos y hablaba de cuando se separaban las placas, se producía nueva corteza. Sí, Y se me ocurrió preguntar si esto está relacionado, más allá de que esto lleva mucho tiempo el movimiento, o sea, no es algo que se hace rápido, digamos, como que lleva años que se produzca. Si esto tiene algo que ver, está relacionado con los socavones. ¿qué serían los socavones? Son esos pozos que se producen en la tierra. Lo más común es lo que encontramos a veces en las calles, pero es porque por ahí la tierra no está Vamos a bien buscar. aplastada cuando tiene el asfalto arriba, Ok, pero se produce en medio del campo. bien, bien, muy buena pregunta. Está bueno, me gustó. Sí, ahí entendí lo que es. Acá tenemos un gran... estos tienen distintos nombres. Yo los conozco más como hoyos cársticos, pero está bien, socavones. Lo voy a poner así como hoyos cársticos porque va a salir más. Es cierto que se hacen en la calle también porque cede la tierra que está por debajo, pero en realidad estos que son muy grandes corresponden a un tipo de sedimento que se llaman, o rocas sedimentarias que se llaman calizas. No tiene que ver con la tectónica de placas. eh, sí, había agujeros cársticos, puse hoyos cársticos. Acá está, mejor como agujeros cársticos. Se producen básicamente, a ver si lo vemos con este dibujo, o este que está acá está un poquito mejor. Este me gusta más. ¿Lo ven bien? No tiene nada que ver con la tectónica de placas ni con la subducción, pero esos huecos se forman básicamente porque esta roca que está acá es una roca que se disuelve muy fácil, o sea, con un tiempo, pero se disuelve mucho más fácil que otro tipo de rocas. Eso lo van a ir viendo con las clases y les va a quedar clarísimo por qué pasa eso. Estas rocas, que generalmente se llaman rocas caliza, porque están hechas de un material de carbonato de calcio, se va disolviendo con el agua que infiltra de los ríos o de las lluvias. Esa agua pasa a formar parte de ríos subterráneos, forma cavernas en muchos casos. Es algo que no pasa en Buenos Aires, por ejemplo, pero en muchos terrenos puede llegar a pasar. Este terreno se debilita y lo que produce en algunos casos es o la formación de alguna cueva o directamente la caída total de todo lo que está arriba. Entonces se forman estos grandes huecos, ¿no? Que tendría esta forma, básicamente por debilitamiento del suelo. No tiene nada que ver con la corteza, perdón, con la tectónica de placas, pero bueno, son movimientos importantes. Estamos en otra escala, ¿no? La tectónica es como escala de continentes y estos son escalas de metros, cientos de metros. Claro, por eso aclaraba en un principio de que los movimientos de las placas tenían, digamos, más duración o eran Claro, muchísimo más. claro. Y estas cosas son eventos muy rápidos, ¿no? Esto se puede derrumbar de un día para el otro. Bueno, vamos a arrancar la segunda unidad. Hacemos media horita y después un recreo. ¿Ven bien la diapo?
Perfecto. Bueno, vamos a Profe, ver. yo sigo viendo la página de internet. Bueno, Ah, ahora sí. Ahí se me ahí cambia lo ven la bien, había un pequeño delay. Bueno, voy a ver si puedo de vuelta usar la lapicera esta. Ahí está. Bien, vamos a ver la historia de la Tierra. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una especie de reloj donde en las 12 de la noche, o en la parte central superior, tenemos el inicio de nuestro planeta. Yo voy a usar distintos números porque el número no es tan exacto. Acá está 4550, yo a veces voy a decir 4570 o directamente a veces digo 4600. Acá se fue formando la Tierra junto con el resto de los planetas del sistema solar, ¿no? Todos los planetas de nuestro sistema solar tienen más o menos la misma edad. Durante gran parte de la historia de nuestro planeta no sucedió casi nada parecido a lo que sucede actualmente, sino que fue un proceso de, vamos a ver si me sale escribir con esto, de enfriamiento. Bueno, bastante bien. Al principio también se forma la Luna. Y más o menos por acá, nuestro planeta ya se está enfriando bastante, como para que haya océanos. Y en esos océanos se va a ir formando las primeras formas de vida, ¿no? Estas primeras formas de vida son, por supuesto, muy, muy, muy primitivas, ¿no? Eran menos que bacterias. Eran cosas muy, muy pequeñas. Pero con el tiempo algunas de estas formas de vida tienen éxito y por acá, más o menos, empieza a producirse un evento que se llama fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Bueno, la mayoría de ustedes lo deben saber, ¿no? Especialmente los que estudian viverismo. Eh, Tengo acá que el micrófono está muy bajo. ¿Me escuchan bien? Se te escucha bien, profe. Sí, te escucho Perfecto. bien. Perfecto, no, era porque el símbolo estaba un poquito chiquito. Bien, la fotosíntesis básicamente es el aprovechamiento del dióxido de carbono de la atmósfera y de la luz del sol para producir oxígeno, ¿no? Y en este caso nos va a dar mucho oxígeno que no estaba tan presente en la atmósfera. La mayor parte de la atmósfera en este caso, bueno, tenía cosas como el metano, lo voy a poner en fórmulas, tenía muchísimo dióxido de carbono. Y bueno, después tenía otras cosas, nitrógeno, azufres. Estas cosas fueron cambiando con el tiempo, pero la liberación de oxígeno a costa del dióxido de carbono fue produciendo que tengamos una atmósfera más parecida a la actual, ¿no? Esto ocurre más o menos a los 2000 y pico de millones de años. ¿Por qué tenemos diferentes colores y nombres? Bueno, esto, obviamente, el tiempo en la Tierra es un continuo, pero hay diferentes. Disculpen, de vuelta empecé a hacer lío. Hay diferentes formas de ponerles límites a los periodos, ¿no? A los momentos de la Tierra. Entonces les dije, momento donde la Tierra estaba muy cálida lo vamos a llamar Adiano. El momento donde la Tierra se empezó a enfriar y apareció la vida lo vamos a llamar Arqueano. El momento en el cual la atmósfera se empieza a oxigenar y esta vida empieza a evolucionar lo llamamos Proterozoico. Y llegamos finalmente a una etapa muy interesante, que son estos tres periodos que en conjunto se llaman Fanerozoico. Ahora le ponemos el nombre, pero se llama Fanerozoico. Que son estos tres, no periodos, perdón por la palabra periodo, son tres eras, se llaman así, eras, que es el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. En estas eras, la vida básicamente coloniza los continentes. Primero, la mayor parte del Paleozoico está en los océanos, pero aparecen las formas de vida más complejas, ¿no? Que conocemos hoy en día. No los mismos animales, pero sí sus antepasados. Y llegamos, acá por ejemplo están los dinosaurios en todo lo que es el Mesozoico. Toda esta parte están los dinosaurios.
Acá es la gran época de los mamíferos. Y recién acá, en esta línea que estoy haciendo yo, esa última línea roja que hice, corresponde a los antepasados del ser humano. Ni siquiera les digo al ser humano, sino a los antepasados del ser humano. La línea para ejemplificar cuáles son el momento que vivieron los humanos es apenas un pequeño puntito acá, al final de nuestro círculo, ¿no? Los seres humanos aparecemos hace 200.000 años, ¿no? El Homo sapiens aparece hace 200.000 años. Eh, ¿Cómo sabés? ¿No? Ay, sí, sí, lo mismo. Chicos, el micrófono. Gracias. 200.000 años. Eh, Fíjense que nosotros estamos hablando, cuando hablamos de la edad de la Tierra, de millones de años. Entonces tendríamos que multiplicar esto por 5 para tener 1.000.000 de años. Y para tener miles de millones de años, vamos a multiplicarlo por 1.000. Entonces, fíjense, esto es toda la historia de la Tierra, 200.000 años, la civilización tiene al menos de 5.000 años, ¿no? Más o menos 5.000 años son las primeras civilizaciones. Esto lo tendríamos que multiplicar por eh, 40, ¿no? Para tener esto. Y tenemos 200.000 años. Esto lo multiplicamos por 5 y después por 1.000 años para tener, perdón, esto no por 1.000, por 5.000, para tener la edad de la Tierra. Entonces estamos en escalas muy, muy, muy distintas, lo que somos los humanos de lo que es todo nuestro planeta. Bien, ¿se entendió esto? La primera parte, ¿no? La introducción, ¿no? Ahora vamos a adentrarnos en toda la historia. Sí, Sí, profe. genial. ¿Sabían la edad de la Tierra? ¿Sabían este tema de que somos mucho más antiguos y difíciles de concebir el tiempo de lo que nosotros estamos acostumbrados? ¿O pensaron que la Tierra era un poco más joven, ¿no? Pensaron que apareciera un poquito antes que los dinosaurios. No, no, yo sabía, pero es una de las pocas cosas que sabía de estos temas, pero eso, Ok, justo eso sí lo sabía. bien. Ya sabiendo un poco la edad de la Tierra, la edad del universo no nos parece tan lejana. O sea, el universo tiene básicamente 3 veces más que la edad de la Tierra, por ponerle, por simplificarlo, ¿no? Tiene 13.770 millones de años aproximadamente. Cuando el universo en realidad, me voy a poner un poco más filosófico, no sabemos cuántos años tiene exactamente. Cuando yo digo que el universo tiene 13.000, no, yo no, los científicos dicen 13.770 millones de años, nos referimos al universo más o menos como lo conocemos, ¿no? Hay modelos matemáticos, hay físicos teóricos que dicen que el universo podría haber tenido muchísimo más tiempo, haber sido de otra manera, pero el universo como lo conocemos comenzó con un Big Bang hace 13.700 millones de años. El Big Bang no es una explosión, exactamente, aunque el nombre parezca que lo es, sino que es un momento donde el universo comienza a expandirse de manera acelerada. ¿Qué significa expandirse de manera acelerada? Bueno, se cree que a principios de la edad del universo, toda la materia estaba concentrada, si es que podemos hablar de materia, ¿no? Pero bueno, todo lo que hoy constituye materia y energía estaba concentrado en un punto, en un espacio incluso más pequeño de lo que podría llegar a ser un átomo. Entonces se llamó momento de singularidad y sería el momento cero del universo. En muy poco tiempo, estos son más que nada modelos teóricos, eh, ese punto comenzó a separarse en diferentes partículas subatómicas, ¿no? Aparecieron las fuerzas del universo, que algunas conocemos hoy en día, no son cosas tan raras, ¿no? Por ejemplo, lo que hace funcionar la electricidad de nuestras casas son fuerzas fundamentales del universo. La gravedad, que hace que las cosas se caigan, es una fuerza fundamental del universo.
el magnetismo, que hace que los imanes se peguen o se separen, es una fuerza fundamental del universo. Esas fuerzas fueron apareciendo los primeros segundos del Big Bang. Pero principalmente apareció lo que se conoce como materia. La materia básicamente es lo que estamos hechos nosotros. Hay otras cosas que se llaman antimateria, que no conocemos muy bien, pero principalmente el universo está formado de materia, ¿no? Y algo que empezó a suceder es que como este punto dejó de ser un punto, ahora había regiones más calientes y más frías. Y eso hizo que el universo empiece a tener cierto movimiento. Hoy en día sabemos que el universo tiene regiones más densas que podrían corresponder a estas zonas más cálidas del Big Bang y zonas menos densas que podrían corresponder a estas zonas más frías del Big Bang. Eh, si nosotros pudiésemos ver con nuestro sistema solar desde el centro, esto es una representación artística, no es una foto, por supuesto, podríamos ver que tenemos todo lo que es nuestra galaxia alrededor, todas las estrellas que conforman nuestra Vía Láctea, luego otras galaxias y finalmente llegaríamos a un punto donde no podríamos ver más. Esto es lo que se conoce como universo visible. No podemos ver más allá de cierto punto. Parecen imágenes de microscopio. Sí, es una representación artística. Esto del costado, lo de la izquierda, es algo que les voy a contar ahora que se llama radiación cósmica de fondo. ¿Qué es la radiación cósmica de fondo? Es un eco residual de cuando se formó nuestro universo, ¿no? En el Big Bang. Básicamente, son ondas que se registran, se han registrado con... a ver si tengo la foto de los señores. No, no los tengo. Pero bueno, unos señores a principios de siglo, creo, registraron una radiación que venía del espacio y que no podían determinar exactamente qué era. Una radiación eh, en el espectro de los microondas. Esa radiación corresponde a la primera luz que se emitió en el Big Bang, ¿no? Y que nos está llegando hasta el día de hoy. Serían como las cosas que están más lejos en el universo. Es una radiación que viajó 13.000, la edad del universo, 13.770 millones de años, hasta la Tierra. Por eso sabemos un poco la edad del universo. En realidad, la edad del universo se calcula con otro método, no con la radiación cósmica de ondas, pero sí la radiación cósmica de ondas nos permite saber que nuestro universo en algún momento tuvo regiones más cálidas y regiones más frías, porque no es homogénea, sino que llega de distintas maneras, dependiendo de hacia dónde recibamos esa radiación. Sabemos que el universo tiene 13.770 millones de años porque se está expandiendo, y esa expansión nosotros la podemos observar. Para que entendamos un poco cómo el universo se está expandiendo, pensemos en un globo. Si a ese globo, nosotros cuando está desinflado, le hacemos unos puntitos y lo inflamos, esos puntitos representarían las galaxias. Cuando los vamos inflando, esas galaxias se van separando entre sí, pero además los puntitos van creciendo, porque la materia se empieza a separar entre sí, ¿no? El globo se está expandiendo. Entonces cada punto del globo se va a separar entre sí y además cada punto va a ir creciendo porque su propio espacio se va dilatando. Eso es lo que se conoce como expansión del universo. ¿Cómo la medimos? Bueno, básicamente se sabe que los cuerpos espaciales, las estrellas, se están alejando por una cosa que se llama corrimiento al rojo del espectro electromagnético. Es muy largo, o simplemente le podemos decir corrimiento al rojo. Pensemos en una ambulancia, o en cualquier cosa que esté haciendo una sirena, un carro de bomberos o un patrullero. Ese sonido lo vamos a empezar, cuando pasa el patrullero, lo escuchamos
con un tono, ¿no? Cuando se aleja, ese tono se vuelve más agudo. ¿Estamos todos de acuerdo en eso, en ese efecto? Puede ser un bocinazo también, pero estamos de acuerdo de que cuando algo se aleja, se empieza a escuchar más agudo. Sí, sí. Bien. Lo que estamos escuchando, perdón, más grave en realidad, no más agudo. Más agudo es cuando se estaría acercando. Lo que estamos haciendo, ese cambio de sonido, corresponde al efecto Doppler. El efecto Doppler es básicamente cuando un cuerpo se está alejando, las ondas que dejan atrás, que en este caso es el sonido, se empiezan a dilatar, las empezamos a escuchar con una frecuencia más baja. Mientras que cuando se está acercando, la frecuencia se va achicando y lo escuchamos un poco más agudo. Lo mismo sucede con las estrellas, nada más que las estrellas no tienen sonido, el sonido es una onda física. Acá había unos chicos que estudiaban profesorado de física y me hicieron unas preguntas así eh, medio complejas para mi conocimiento de física que está oxidado. Pero básicamente la luz es una onda electromagnética. Eh, esta onda se viaja a la velocidad de la luz desde el cuerpo, que en este caso es el sol, es una estrella, hacia nuestros ojos. Y eso va a viajar a la velocidad de la luz. Pero la frecuencia de esa onda va a cambiar dependiendo de si el cuerpo se está alejando o se está acercando. Si se estuviese acercando, en realidad tendríamos que ver un corrimiento al azul, ¿no? ¿Por qué? Porque el espectro de ondas se movería a una frecuencia más alta, se achicaría el ancho de la onda y veríamos un color azulado. Sin embargo, como la estrella se está alejando, vamos a ver un corrimiento al rojo, por eso se llama corrimiento al rojo del espectro electromagnético. Vamos a ver que la onda se va agrandando y vamos a ver que la frecuencia que recibimos es más roja de lo que debería ser. Esto lo registran los radiotelescopios, ¿no? Como se puede calcular la velocidad a la cual se están expandiendo las estrellas, se están moviendo, podemos sacar la edad del universo. Eso más la radiación cósmica de fondo básicamente nos da un esquema de el Big Bang, ¿no? Los cuerpos se están expandiendo, es decir, que si retrocedemos en el tiempo, en algún momento estuvieron todos más cerca, más concentrados, y registramos una radiación muy lejana que tiene algunas zonas cálidas y frías que nos dice que en algún momento ocurrió algo que hizo que esa materia concentrada se expanda formando el universo. Bueno, muy volado hasta ahora la primera parte de la unidad. ¿Qué les parece? ¿Sabían esto? ¿No lo sabían? No, no lo sabía. Bien. Yo les dije que en realidad al principio se empieza a formar materia, pero todavía no tenemos elementos químicos. Elementos químicos son los que vamos a ver en la tabla periódica. Para los que hicieron química, saben que hay un montón de elementos químicos. Nosotros estamos formados de elementos químicos, principalmente hidrógeno, oxígeno, carbono, pero hay un montón más, ¿no? Estos elementos químicos, algunos son muy simples, como el hidrógeno o el helio, y otros son mucho más pesados, ¿no? Entonces tenemos elementos súper pesados, como el uranio, que es tan pesado que se va destruyendo a sí mismo y es radioactivo. Estos elementos a principio del universo no existían. Lo que teníamos eran partículas subatómicas, ¿no? Estas partículas subatómicas, algunas las conocemos, los que hacen química, que son, por ejemplo, los protones, los electrones, los neutrones, y además la física actualmente sabe que estas cosas están formadas por cositas incluso más chiquitas, ¿no? Que no sé ni los nombres, ¿no? Pero se llaman gluones, em, hay unos más, ahora no me sale el nombre. Bueno, fotones. Profe, ¿qué son los quarks? ¿Tiene algo que ver con eso? Los quarks, exactamente, que no me Ah, acordaba, no me sí. acordaba, ¿no? Bueno, está formada por cositas mucho más chiquititas y más raras y más difíciles de describir que estos, que son los protones, electrones y neutrones. Quarks, gluones, fermiones, hay un montón de cosas que algunas son comprobadas que existen y otras son teóricas, ¿no? Que se estima que existen, pero no se saben, ¿no?
En fin. Eh, Al principio del universo estaban esos, ¿no? Estaban estas partículas subatómicas. Cuando se va enfriando, las partículas subatómicas se estabilizan y comienzan a formar núcleos. Todavía no tenemos átomos, ¿no? Entonces empezamos a tener protones por un lado y empezamos a tener neutrones por el otro, ¿no? Que se empiezan a unir. Entonces, incluso el primer núcleo es un solo protón, que es el núcleo del hidrógeno. Pero después tenemos núcleos más complejos como el del helio. Estas son las primeras formas de materia, pero luego se va enfriando un poquitito más. Cuando digo luego, hablamos de unos 400.000 años. Y empezamos a tener los primeros núcleos. Esto no es una flor, es un átomo. Disculpen el esquema. Los átomos son mucho más complejos que esto, pero son neutrones, protones y una nube de electrones. Entonces, bien, tardamos 400.000 años en tener algunos elementos químicos. Estos elementos químicos son principalmente el hidrógeno, el helio y un poquitito de litio. Fíjense que están pintados en celeste. En esta tabla periódica nos dice que son los que se formaron en el Big Bang. La radiación cósmica de fondo, en realidad, es la radiación que se formó, que tiene la edad después de los 400.000 años después del Big Bang, ¿no? Porque si no, antes la luz no podía viajar porque no podía, era filtrada por los electrones que estaban en este universo primitivo. Disculpen que no pueda ahondar mucho más en esto, pero hasta acá llego en mi conocimiento de física. Pero empieza a pasar algo mucho más interesante. Una vez establecidos los primeros átomos de hidrógeno, estos átomos de hidrógeno se empiezan a agrupar por gravedad y forman las primeras estrellas. Estas estrellas se agrupan entre sí hasta formar las primeras galaxias. Esta estrella que ven acá se registró hace unos años, 5 o 6 años, le pusieron de nombre a Earendel, y es una estrella que se calculó que tiene 13 millones de años, casi, que es una de las primeras estrellas que pudo haber, y que hoy en día, por supuesto, no existe más. No sé si sabían, pero la luz que nosotros recibimos de muchísimas estrellas, la estamos recibiendo ahora, pero si nosotros pudiésemos teletransportarnos al lugar donde están las estrellas, esas estrellas ya murieron. Estamos recibiendo la luz de un montón de estrellas que murieron. No todas, otras siguen existiendo, pero muchas de ellas ya no existen más. Pues las estrellas tienen un periodo de vida. Se cree que nuestro universo en realidad era mucho más simple, ¿no? O sea, que no teníamos las formas de las galaxias que tenemos hoy en día. El universo actualmente se ve así. Muchas de estas estrellas, de estas galaxias incluso, ya perecieron, no existen más. Esto no es una representación artística, es de hecho una foto, no exactamente una foto, es una reconstrucción de muchas fotos de un telescopio que, bueno, ahora fue reemplazado por el James Webb, pero antes era el Hubble, que era el telescopio más potente que teníamos, un telescopio espacial. Esto es básicamente un fragmento del universo, ¿no? Y cada uno de estos son galaxias con miles de estrellas, cientos de miles de estrellas. Cada una de esas estrellas, por supuesto, tiene en muchos casos planetas. Así que la cantidad de planetas que puede haber es incalculable. Se estima que hay, como dice ahí, entre 100 y 400.000 estrellas en tan solo esta galaxia, que es la Vía Láctea. Bien, la Vía Láctea, adentrándonos un poco en lo que es nuestra galaxia, tiene más o menos 1.000 millones de años. Perdón, tiene 8.000 millones de años en su forma actual, ¿no? Hace 8.000 millones de años desde el presente. Si nosotros hacemos, bueno, esta imagen que ven acá es de una partecita muy pequeñita de lo que estaba captando el Hubble, ¿no? Se concentró en esta parte y vio todo esto. Imagínense que el universo es muchísimo más grande.
¿Qué sabemos del universo? Muy poco, muy poco. Sabemos que está formado por materia, pero esa materia en realidad es tan solo una parte, básicamente un 4% del universo. Y después hay cosas que no sabemos exactamente si existen. Bueno, quizás un físico se enoje porque digo esto, pero no se sabe exactamente si existe la energía oscura y la energía oscura y la materia oscura. Son propuestas más teóricas para explicar, en algunos casos, de que el universo no solo se está expandiendo, sino es que se está expandiendo a una tasa acelerada. Es decir, se está expandiendo cada vez más rápido. No hay forma de explicar esto con lo que conocemos del universo, entonces se ha propuesto que existe una materia que no se ve, que se llama materia oscura, que no interactúa con la luz, y que esa materia oscura produce por un efecto gravitatorio que el universo se expanda aún más rápido. Eh, no sabemos si existe eso. No sabemos. Puede que sí, puede que exista otro modelo de la física que explique esa expansión del universo acelerada sin la necesidad de recurrir a una materia que no se ve. Bien. De eso, 5% del universo, si es efectivamente, como dicen los físicos, eh, muy poco de eso corresponde a estrellas, un 0,5% corresponde a las estrellas, y nosotros estaríamos en este 0,03% que son los elementos pesados. Eh, ya a partir del helio se consideraría elementos pesados, ¿no? Bien, 5 minutitos más y les doy receso. ¿Qué elementos tenemos de esta tabla periódica en el universo? Bueno, yo les dije que el hidrógeno y el helio se formaron en el Big Bang con un poquitito de litio, pero después empezamos a tener formaciones de otros elementos químicos a partir de la formación de las estrellas. ¿Qué hace? Otra vez que mi gato me tira la tabla, así que sí, si ven que me asusto es por eso. ¿Qué pasa con las estrellas? Las estrellas son fábrica de quemar elementos. Básicamente se forman por hidrógeno, lo van combinando, a ver si me sale el dibujito. Tenemos dos átomos de hidrógeno que chocan, esto forma un átomo de helio, y después los átomos de helio siguen chocando entre sí hasta formar un átomo de carbono, ya me olvidé, perdón, disculpen. Pero a su vez básicamente se van combinando. Acá tenemos el gráfico de cómo se van formando los diferentes elementos químicos. Acá está, sí, el helio se va fusionando en carbono, el carbono se va a fusionar en neón, después en oxígeno, en silicio y finalmente en hierro. Entonces, estos son los elementos químicos que se forman en las estrellas, hasta el hierro. Sin embargo, tenemos muchos más elementos químicos. Y esto sucede cuando las estrellas mueren. Cuando mueren se producen rayos cósmicos que se forman más elementos químicos. Para eso tengo que explicarles la vida de una estrella. Entonces, ¿cuál es la abundancia de elementos químicos? Bueno, el helio, el hidrógeno y el helio por afano son los elementos químicos que más están. Después tenemos muchísimo carbono, oxígeno y nitrógeno. Esto por un tema de estabilidad, si bien son átomos muy simples, no son tan abundantes, que son el litio, el boro y el berilio. Y por último, después seguimos teniendo hasta el hierro, una abundancia media, y decae en toda esta cola de acá, que son elementos mucho más pesados, ¿no? Fíjense que elementos como el uranio, el plomo, ¿no? Acá tenemos plomo, como para ver cosas que conocemos, ¿no? Porque uranio no tenemos a mano, pero plomo muy probablemente esté en alguna herramienta que utilicemos, o el wolframio, por ejemplo, o el oro, el mercurio, el platino, son elementos que están en el universo, pero son muy poco abundantes. Como esta abundancia, porque una vez me lo preguntaron, está acá, esto está comparado con el silicio. O sea, si son más abundantes que el silicio o menos abundantes que el silicio. Ahora les voy a explicar por qué el silicio es tan importante para nosotros.
Pero para eso me tengo que concentrar en la Tierra primero. Y primero quiero hablarle un poquito de galaxias. Vamos a hacer un receso. Antes les pregunto si quieren consultarme algo. No, no, iba a decir, perdón, que es re loco porque nosotros en la Tierra tenemos todos, básicamente. ¿Se escucha? Sí, perdón, no te escuché la última parte. Básicamente, en la Tierra No, somos... decía que en la Tierra, está bien que calculo que viene ahora en esta parte porque iba a decir que hablaba de la Tierra, que tenemos todos los elementos. Claro. Bueno, muy interesante, sí, sí. Todos. Hay planetas como Júpiter, donde no tiene tantos elementos. Es básicamente hidrógeno, helio y debe tener algunas cosas más en el núcleo, pero no son planetas tan ricos. Y vamos a ver, ¿cómo es tu nombre? Ahora me olvidé qué cuadrado se marcó. Matías, Matías. Matías. Vamos a ver, Matías, que la Tierra tuvo varios eventos para que sea muy rica en elementos químicos, ¿no? Y gracias a que somos ricos en elementos químicos, también es un planeta que ha podido formar vida, ¿no? A diferencia de otros planetas donde la abundancia de elementos químicos no es tan alta. Eso es muy interesante. Bueno, vamos a hacer un receso de 15 minutitos, volvemos 8:15 y seguimos hablando de estrellas y después nos vamos a ir bien a lo que es la formación de nuestro planeta. Así que bueno, nos vemos 8:15, por favor. Bueno, profe, gracias.
Bueno, vamos volviendo, estimados. Vamos, 45 minutos más. Y empieza el fin de semana, por suerte. Bien, gracias por avisar que estamos. Bueno, entonces, básicamente ya tenemos el universo armado para la formación de la Tierra. Ahora vamos a ver cómo se formó el Sol. El Sol no es la primera estrella, ni mucho menos. Pero vamos a ver cómo se forma una estrella en general. Básicamente, todas las estrellas comienzan con esto que vemos acá, ¿no? Una nube de materia. Que tiene básicamente hidrógeno, helio y otros materiales, ¿no? No tiene demasiado más. Va a tener elementos ahí que se van a ir agrupando por gravedad y se van a concentrar en un disco que luego ese disco se va a convertir en una protoestrella. ¿No? Todavía no es una estrella porque no inició su proceso de fusión nuclear. El fusión nuclear es cuando se empiezan a combinar átomos para formar otros. Para que esto sirva, para que esto se convierta en una estrella, tiene que haber suficiente masa. Si no, se va a convertir en esto, que es una estrella pero medio medio, que se llama enana marrón. Para que comience una estrella, tenemos que tener suficiente cantidad de materia. La estrella, dependiendo la cantidad de materia que tenga, puede tener diferentes caminos. Por ejemplo, una estrella que es 8 o más veces más que el Sol se llama estrellas masivas. Las estrellas masivas y las estrellas más pequeñas, tanto las medianas como las más pequeñas, van a hacer su fusión nuclear. Menos las enanas marrones, esas son muy chiquititas. Pero las estrellas como el Sol, a las estrellas masivas, todas van a hacer su fusión nuclear. Y se van a convertir en gigantes rojas o supergigantes rojas. ¿No? Que unas son más grandes que otras. Pero todas, a medida que van haciendo su fusión nuclear, se expanden. Tienen mayor radio y mayor masa. Llega un momento donde el combustible se acaba y no pueden fusionar más elementos. Cuando sucede eso, bueno, va a tener diferentes caminos. Yo la verdad es que no conozco mucho de este tema, pero básicamente se produce una explosión de material que se llaman supernovas o novas, ¿no? Esto va a depender de la cantidad de masa que tenga, entiendo. Al fin y al cabo, todo esto es medio lo mismo para nosotros, que son explosiones de las estrellas. Es una explosión con mucha cantidad de energía y con muchísimas radiaciones, muchísima materia que va a interactuar entre sí y va a producir todos los elementos de la tabla periódica que vimos acá. Todos estos elementos que están marcados en verde, en amarillo, violeta, van a ser formados en novas y supernovas. Hay eventos posteriores a las supernovas, por ejemplo, que se formen cosas como estrellas de neutrones, agujeros negros, púlsares, cosas que, bueno, hay una materia de astronomía, pueden cursar la materia de astronomía y el docente les va a explicar qué son esas cosas, porque yo no las conozco muy bien. Lo cierto es que de los remanentes de las supernovas se pueden formar otras estrellas, ¿no? Porque esto después, al fin y al cabo, termina siendo de vuelta esta nube de átomos que se va a colapsar y va a formar nuevamente una estrella. No en todos los casos sucede eso, pero puede suceder. Entonces, esas nubes que quedan con los remanentes de las supernovas, que forman otra estrella, fue el comienzo de nuestro Sol, ¿no? Nuestro Sol comenzó siendo el remanente de otras estrellas que fue orbitando y fue formando un nuevo material. eh, a ver, que estaba por acá. Se fue formando un nuevo material que comenzó como un disco de acreción. Ahora les comento un poquitito esto de acá que está interesante, ¿no? Así fue el comienzo de nuestra estrella,
que es el Sol, a los 4.600 millones de años. Fíjense que todo este disco que está acá es lo que luego se convirtieron en los planetas. Antes de eso, el tema de las supernovas, en el año 1074, en China, se registró un evento que llamaron los dos soles, donde vieron un sol durante varias noches en el cielo, un sol, habrá sido una estrella grande, pero lo llamaron los dos soles. Esa estrella en realidad no era propiamente una estrella, sino que era la luz de una supernova, que duró un tiempo, unos días, y luego desapareció. Mucho más tiempo después, se registró un evento, se vio con un telescopio esta nebulosa que se llama nebulosa del Cangrejo. Lo que reconstruyeron los astrónomos es que esta nebulosa son los remanentes de una supernova que coinciden con este evento de los dos soles que registraron los chinos. Por lo tanto, bueno, esto es una supernova muy reciente, ¿no? Una explosión de una estrella muy reciente. Eh, que está lleno de material para eventualmente quizás formar una nueva estrella en el futuro. Bien, otro evento astronómico muy interesante corresponde, desconozco qué nombre tenía esto, pero en un momento se registró la formación de una estrella, de un disco protoplanetario alrededor de una estrella, que es lo que están viendo acá. Esto así es como se habrá formado nuestro Sol. Lo de arriba es una representación artística, pero lo de abajo es efectivamente lo que registró un telescopio. Una estrella formándose en este momento. Profe, perdón, no sé si lo dijiste, Sí. pero aproximadamente ¿cuánto vive una estrella? ¿Cuánto vive? Sí. Bien, no, es una buena pregunta. Dependiendo de la cantidad de masa, va a tener un periodo de vida distinto. Eh, entiendo que unos 8.000 millones de años puede vivir una estrella en promedio. Desconozco exactamente cuáles son las que viven más o menos. Entiendo que nuestro Sol, más o menos unos 3.000 millones de años más, Entonces, tendría si el combustible. universo dijiste que se formó hace 13.000 y pico de años, Ujú. eh, es decir, ahí pongamos que se forma de una de las primeras estrellas que se forman, luego cuando muere esa se forma el Sol. No Se pudo pueden haber formar, otra en el medio. depende. De vuelta, estoy en un campo donde no manejo bien estos temas, Ah, pero perdón, entiendo que depende. No todas las supernovas derivan en nuevas estrellas. Entiendo que depende la cantidad de material y si existe eh, la suficiente masa para que eso vuelva a formar un disco de acreción de una estrella. Si la pregunta era, dado que nuestro universo tiene 13.000 millones de años, si en algún momento van a dejar de formarse estrellas, la respuesta es sí. En algún momento nuestro universo va a alcanzar algo que se llama muerte térmica del universo, donde, eh, bueno, básicamente va a estar todo muy separado, muy, muy separado por esta expansión del universo. No va a haber suficiente interacción entre la materia que haya. La mayor parte de las estrellas ya habrán agotado su combustible y por lo tanto, ya básicamente no exista energía en el universo para formar nuevas estrellas, ni nuevos planetas, ni nada. Y todo va a ir expandiéndose y por lo tanto estar mucho más lejos de sí mismo. Y eso es básicamente la muerte térmica del universo, el fin de la luz en el universo. Y disculpen si los deprimí, pero bueno, es así lo que va a pasar. No vamos a estar vivos. Em, pero sí, es muy triste saber que nuestro universo en algún momento inevitablemente va a morir. Em, Hay un cuento de Asimov muy bueno que se llama La última pregunta al respecto. Es fantástico. Se los dejo. Voy a hacer un parate para dejarles literatura. Un cuentito que dura. A ver, es un cuentito que lo leen hoy a la noche y se llevan una crisis existencial. Bueno, entonces tenemos la formación de nuestro planeta, de nuestro Sol, hace 4.600 millones de años. Y nuestro planeta estaba en toda este disco de acreción, que
Bueno, básicamente concentra los elementos más pesados cerca de este disco de acreción, a pesar de que el Sol tiene elementos livianos, que es el hidrógeno, el helio, es lo que tiene más masa. Entonces muchos elementos pesados se reúnen más cerca del Sol. Y los elementos más livianos quedan un poquito más lejos. Estos elementos pesados van a su vez chocando entre sí y formando lo que conocemos como protoplanetas. Estos protoplanetas son cada vez más grandes porque van colisionando y se van agrupando hasta formar cuerpos más grandes. Hoy en día existen protoplanetas en nuestro sistema solar porque son cuerpos que nunca llegaron a formar un planeta. Uno de ellos es Vesta. Creo que Ceres es otro protoplaneta. Esto así es como se ve Vesta. Es un asteroide en realidad. Desconozco la diferencia entre asteroide y protoplaneta, pero bueno, es un asteroide. Em, Estos protoplanetas que tenían un tamaño más pequeño que la Luna en algunos casos, van creciendo a medida que impactan con otros. Em, el tema del agua, acá yo esto lo puse acá, es un tema muy controvertido de si el agua vino de afuera, o sea, de la parte más exterior del disco de acreción hacia adentro, o ya estaba dentro de los protoplanetas. Es una discusión muy fina que no se sabe muy bien. ¿Qué sabemos de este sistema solar? Bueno, hay meteoritos que están en la Tierra. Los meteoritos por defecto están en la Tierra. Si no, se llaman meteoros, asteroides. Una vez que caen, se llaman meteoritos. Que tienen, básicamente, como yo les dije en la primera clase, se puede sacar la edad de las rocas y tienen esta edad, 4.600 millones de años, que es la edad del universo. Así es como sabemos la edad del universo, gracias a rocas que vinieron del espacio. ¿Por qué? Porque el resto de las rocas de la Tierra no tienen esa edad, son un poco más nuevas. No significa que la Tierra sea más nueva, sino que esas rocas tan viejas ya no existen. Se borraron. Pero en el espacio todavía tenemos un montón de rocas de la edad del universo. Y lo bueno es que además también nos van a dar la composición de cómo eran los primeros protoplanetas. Bueno, se llaman condritas, este tipo de meteoritos, están formados por estos pequeños circulitos que se llaman cóndrulos, y lo que se cree es que eso eran como gotas de materia fundida a muy alto calor que estaba orbitando en este disco de acreción. Y cuando se enfrió formó estas condritas. Em, que es un calor muy primigenio, ¿no? Antes de que se forme el Sol. Pero pasamos a la Tierra, ¿no? Que la Tierra, imagínense que fue algo medio parecido a Vesta al principio. Nada más que estaba a gran temperatura, a una temperatura suficiente como para que esté casi derretido, ¿no? Más de 2.000 grados centígrados, 3.000 grados centígrados en la superficie. Esto, por supuesto, todo lo que van a ver son representaciones artísticas. Acá nos muestra el Sol muy grande, un cielo oscuro, porque todavía no había una atmósfera que le dé un color al cielo, un montón de caída de meteoritos, un volcanismo muy primitivo, porque no es el volcanismo que tenemos actual, sino que era un volcanismo porque la Tierra en sí, la corteza, si es que tenía corteza, se estaba derritiendo constantemente. No había agua líquida y la atmósfera no sabemos mucho si existía o no. ¿Qué tenemos de este momento, además de los meteoritos que llegaron mucho tiempo después, por eso los podemos conservar? Bueno, se ha registrado un circón. ¿Qué es un circón? Es esto. Este circón es un... tengo al revés la tabla. Esto es un mineral que se llama circón. Lo van a encontrar con C o con S, circón. Y es un mineral muy chiquitito que se encontró dentro de otra roca que lo protegió, pero cuando le hicieron la datación isotópica a este circón les dio que tenía más o menos 4.000 millones de años. Básicamente sería el material terrestre más viejo que existe. Eh, y fíjense que es microscópico. Todo el resto de las rocas han desaparecido de este momento.
Esta tabla es medio lo mismo que vimos acá, en forma de, al principio de la clase, en forma de reloj, con los mismos colores, los mismos nombres, pero es un poco más detallada. Esta tabla la vamos a ver mucho. Para que entiendan esta Profe, tabla, sí, pregunta. perdón, ¿ese circón es el más, el material terrestre más antiguo o todos los circones? No, 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 este en particular. Eh, este en particular. Buena pregunta, igual, estuvo muy bien eso. ¿Cómo se lee esta tabla? Esta tabla en realidad es una gran regla. Ah, yo tenía una hace un tiempo que me lo habían dado en forma de regla. O sea, estas son cuatro columnas que están separadas, pero se agrupan una por encima de la otra para que lo entiendan. Acá está se empieza a leer desde acá, desde la derecha. Este es el momento más antiguo, lo que yo les decía que se llamaba Adiano. Se llama Adiano porque es básicamente, viene de Hades, el dios del inframundo. Eh, ¿Mm? no sé si lo teníamos por acá. No, tenía una foto de Hades. Una foto, un dibujo. Este es el Adiano, que está acá. Acá le pusieron Ádico porque es algo más español, pero nosotros le decimos Adiano. Después tenemos el Arqueano y el Proterozoico, y todo esto forma el Precámbrico. Acá tenemos las edades. Y acá tenemos diferentes subdivisiones que se le hacen a los eones o a las eras. Entonces los eones los dividimos en eras y las eras los dividimos en periodos. Los periodos se dividen en pisos, pero no les voy a hablar de pisos, así que ignoren estos nombres. Ignoren también lo que son las épocas, me faltó decir, que es la división anterior. Nos concentramos principalmente en lo que son los eones, las eras y los periodos, que son las divisiones más grandes del tiempo geológico. No importa tanto los nombres, no los voy a molestar tanto con los nombres. Sí, básicamente estos nombres de acá, ¿no? Lo que es precámbrico, lo que es paleozoico. Estos nombres de acá, lo que son eras y eones, es un poquito lo más relevante y que se los voy a mencionar mucho. Bueno, y Igual después, no la tenemos en el campus, ¿verdad? sí, Recuerdo que... sí, Ah, sí. está bien. Fíjense que esta columna continuaría acá abajo, ¿no? Se lee así. De vuelta acá hay una columna. Esta columna después continúa acá abajo. Pasa que como no la pueden poner, no entra si lo ponemos todo vertical, lo dividen en cuatro columnas. Y llegaríamos acá, donde tenemos la última era, que es el Cenozoico, dividida en varios periodos, y nosotros estamos en este periodo que es el Cuaternario. Nosotros nos encontramos en el Cuaternario, que empezó hace más o menos 2,5 millones de años, y precisamente nos encontramos en la época Holocena, que comenzó hace 11.000 años, cuando terminó la última glaciación. Acá estaba la edad del hielo, si vieron la era del hielo, bueno, eh, acá es donde transcurrió la era del hielo. Los humanos habían aparecido mucho antes, más o menos aparecemos, perdón, a ver, medio como por acá, en el Pleistoceno. Ahí aparecen los primeros seres humanos. Y bueno, después de las glaciaciones tenemos las civilizaciones humanas. Em, entonces, esto es lo que mencioné antes, de formación de la Tierra, se dio todo en estos primeros 4.600 a 4.000 millones de años. Profe, perdón que interrumpa. ¿Cuándo dijiste que fue la última glaciación? 11.000 años. 11.000 años nada más. Ok, gracias. Sí. Ahí terminó el último pulso glaciar. Después de los glaciares empezaron a retroceder. Ya venían avanzando y retrocediendo. 11.000 es el último retroceso de los glaciares. Esto es interesante. No sé si algunos vio Cosmos. Les voy a pasar el link acá. A ver si lo encuentro el video directamente. Cosmos, calendario cósmico de Carl Sagan. Em, quiero ver, quiero ver si este video está hablado por Carl Sagan o no.
Cada día representa 40. Sí, y está traducido, así que se los voy a pasar. Como tarea, vean este video, son 5 minutitos. Carl Sagan era un astrónomo de Estados Unidos, de los 80. Entre los 80 sacó un documental que se llamó Cosmos, donde dio toda una divulgación de lo que era el universo, la vida, el planeta Tierra. Es una de las cosas más influyentes a nivel documental. Luego sacó un libro basado en ese documental que se llama también Cosmos. Y hace relativamente poco, 10 años, hubo una reedición con otro astrónomo, que no es tan simpático como Carl Sagan. Pero lo que hizo Carl Sagan en este libro, Cosmos, es separar la edad del universo como si fuese un calendario. Entonces, em, lo que hizo fue, si el 1 de enero es el calendario, el 1 de enero es el comienzo del Big Bang, la Tierra y el Sol se formó más o menos en un agosto de nuestro calendario cósmico. Las primeras formas de vida aparecieron en septiembre, las primeras formas de vida más complejas en noviembre, los primeros animales un 14 de diciembre, los primeros peces un 17, las primeras plantas en los continentes aparecieron un 20 de diciembre, los dinosaurios un 25 de diciembre, se extinguieron los dinosaurios un 30 de diciembre y el 31 de diciembre ocurre básicamente casi todo lo que ocurrió después de la extinción de los dinosaurios, apareciendo los primeros humanos a las 9:11 de la noche del 31 de diciembre, las pirámides construidas apenas 10 segundos antes, no, un segundo antes, sí, perdón, 11 segundos antes de la medianoche y un segundo antes de la medianoche, Colón descubre América. Como para que vean, si comprimimos todo el universo, lo poco que es la escala humana, ¿no? Yo les propongo otra métrica. En vez de comprimir la edad del universo, comprimamos, por ejemplo, la edad de la Tierra, solamente como para hacer otro ejercicio. Entonces vamos a comprimir, en vez de todo el universo, vamos a comprimir 4.540 millones de años en un año. Entonces, en vez de poner enero en el Big Bang, lo vamos a poner acá. Vamos a poner enero acá. Y vamos a empezar a ver nuestro calendario desde la formación de la Tierra, ¿no? En vez de hacer un calendario cósmico, hacemos un calendario terrestre. ¿Se entiende el ejercicio mental que vamos a hacer? Sí, Bien, perfecto, porque yo les voy a ir diciendo los meses, como para que vean que son meses imaginarios, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces, la primera semana de enero, lo que vamos a tener es la formación de la Luna. No se sabe exactamente cómo fue o qué cuerpo fue el que colisionó, pero se cree que había dos protoplanetas, una prototierra y otro protoplaneta que acá le pusieron de nombre Theia, que colisionaron. Fue prácticamente absorbido por la prototierra, aunque una parte se eyectó formando un disco, ¿no? Como un disco como parecido al de Saturno. Nada más que ese disco colapsó formando otro cuerpo que es el que actualmente conocemos como la Luna. En ese sentido, no es que la Luna era un protoplaneta que se capturó por la gravedad de la Tierra, sino que hubo un impacto, ese impacto liberó material y ese material formó la Luna. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Luna es más joven que la Tierra, más joven que el sistema solar. Entonces no es un protoplaneta, sino que es un cuerpo que se formó después. Y ese cuerpo que se formó después tiene composición parecida a rocas que se encontraron en la Tierra. Entonces, como sabemos la edad de las rocas de la Luna y la composición de las rocas de la Luna, podemos inferir que su origen es terrestre. ¿Cómo sabemos la edad de las rocas de la Luna? Bueno, básicamente porque se fueron varias veces a la Luna. Ahora no recuerdo si 3 o 4,
pero duró varias misiones Apolo donde se bajó a la Luna y se juntó material. Ese material se puede sacar la edad de las rocas básicamente por el método que les voy a explicar en algún momento, que es la radiación isotópica. Y gracias a que tenemos rocas de la Luna, podemos saber su edad y su composición. Otra cosa que se sabe es que los cráteres de la Luna son incluso posteriores a la formación de la Luna y eso nos va a servir para lo que quiero contarles acá. Durante gran parte de la historia de la Tierra, la primera parte de los 4000, desde que se formó, inclusive especialmente entre los 4100 y los 3800 millones de años, fue bombardeada por muchos meteoritos. Todo el tiempo caían meteoritos, 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 y esos meteoritos aportaron cosas a la Tierra, aportaron materiales, es decir, elementos químicos, y esa es la respuesta a lo que había preguntado Matías, ¿no? Que es, qué llamativo que nuestro planeta tenga tantos elementos químicos. Bueno, muchos elementos químicos fueron aportados por estos meteoritos, pero también se cree que aportó muchísima agua estos meteoritos, y gracias a eso se formaron gran parte de los océanos. Es una hipótesis, no está del todo chequeado, hay muchas discusiones porque no hay tanta evidencia al respecto. Y como les decía, todas estas zonas de la Luna más oscuras son grandes cráteres, acá los voy a marcar, son grandes cráteres que se formaron por el impacto de estos meteoritos hace 4100, entre 4100 y 3800 millones de años. Bien. Se enfría nuestro planeta. Más o menos a los 4200 millones de años ya empezamos a tener los primeros océanos. Acá hay una representación artística de cómo se veía ese momento, que se llama Arqueano, y en nuestro calendario terrestre estaría en fines de enero. Bien, ¿qué es lo que empezó a pasar en estos océanos? Esto lo tengo que sacar porque un astrónomo me dijo que ya nos estaba hablando de este modelo, así que lo voy a sacar, esa diapositiva, para que no se confundan, para que después nos vean la diapositiva. Vamos a sacar esto. Em, bueno, de vuelta me apareció esta. Ahí está. En estos océanos aparecieron las primeras formas de vida. ¿Cómo son estas primeras formas de vida? Bueno, no se sabe exactamente qué, pero lo que se cree es que primero apareció unas moléculas capaces de replicarse a sí mismas. No sabemos si es exactamente el ADN que conocemos hoy en día o moléculas más simples tipo el ARN o cosas incluso más primitivas. Estas moléculas en un momento se rodearon de una membrana que luego, para los que sepan biología, es lo que constituyó la membrana de las células, ¿no? Em, y ahí aparecieron las primeras formas de vida. Estas moléculas orgánicas capaces de replicarse, no se sabe exactamente si se formaron en la Tierra o probablemente hayan venido del espacio. Y eso es la teoría de la panspermia, o el origen extraterrestre de las moléculas o incluso las primeras formas de vida. Em, ¿Por qué nos podríamos decir que existe una posibilidad de que la vida venga del espacio, haya venido del espacio? Bueno, porque hemos encontrado en meteoritos moléculas orgánicas muy complejas, lípidos e incluso estructuras de aminoácidos que podrían haber formado proteínas. Entonces, no es tan extraño de que esas moléculas hayan llegado en gran parte gracias al bombardeo que tuvimos antes, ¿no? Hacia el bombardeo intenso tardío. Pero también otra posibilidad es que estas moléculas orgánicas se hayan formado a partir del nitrógeno, el carbono y el oxígeno que liberaban las exhalaciones volcánicas en los océanos, ¿no? Estas exhalaciones volcánicas se conocen como fumarolas, fumarolas azules, propiamente dicho, se los habla, eh, y son lugares donde se han encontrado moléculas orgánicas y bacterias muy primitivas que podrían haber estado asociados al origen de la vida. ¿Cuándo sucedió esto?
Bueno, hay controversias. Algunos, los más valientes, lo ponen hasta los 4.100 millones de años, pero otros menos, más escépticos, lo ubican más cerca de los 3.500 millones de años. Entre estos dos momentos apareció esto. ¿Esto lo sabían? ¿Habían escuchado hablar del posible origen extraterrestre de la vida? ¿O que la vida se pudo haber originado a partir de las exhalaciones volcánicas en los océanos? Sí, Sí, yo sí. la segunda, sí, la otra no, la verdad, Bien, extraterrestre. Interesante eso, es porque interesante. No hace se sabe si vinieron, muy probable pensar. que, claro, que no hayan venido los seres vivos ya formados, sino que hayan venido Por los ejemplo, una materiales. molécula compleja, sí. Sí, es muy interesante. Bien, para febrero, ¿qué es lo que tenemos en la Tierra? Yo les dije, la mayor parte de las rocas de la formación de la Tierra no están. Sin embargo, ya para febrero tenemos algunas rocas que se han preservado, ¿no? De este momento. Fíjense, esto es en Canadá. Es una roca que tiene entre 3.500 y 4.000 millones de años. Y es la roca más antigua que conocemos hoy en día. Hay otra en Australia, creo que se llama Pilbara, que también tiene una edad muy parecida. Son las rocas más antiguas de la Tierra. Y de vuelta el pesado a tirarme las cosas. Em, entonces, para febrero, estamos en en el Arqueano, es el segundo eón de la Tierra, y vamos a ver estas estructuras que están acá, estas pelotitas, que se llaman estromatolitos. A ver, si este criminal no me tira de vuelta la tableta, vamos a dibujarle, voy a escribirles el nombre. Estromatolitos. No, no hay caso, me cabecea y me empuja la tableta al piso. ¿Qué son los estromatolitos? Bueno, son los primeros fósiles. Corresponde a una estructura rocosa que van formando las bacterias a medida que viven una por encima de la otra. A ver si tengo una formación de los estromatolitos en algún lado. Acá. Estos estromatolitos que están acá en la foto de arriba son actuales. Son estromatolitos que se están formando en la actualidad. No se forman en todos lados porque corresponden a unas bacterias que son muy extremófilas, que viven en condiciones extremas. Se forman en algunos lugares de Australia, en algunos lugares desérticos de Australia, se forman en la Puna, en algunos salares de la Puna, y corresponde básicamente a films bacterianos. Los films bacterianos los tenemos en todos lados, ¿no? Los tenemos incluso sobre nuestra piel, no los vemos, pero es lo que se forma básicamente en cualquier superficie húmeda donde las bacterias puedan colonizar. Estas bacterias viven en una capa. Luego atrapan sedimento, porque esto va cayendo del agua, va cayendo sedimento. Ese sedimento se atrapa y luego las bacterias viven por encima o entre ese sedimento y van viviendo en diferentes capitas. Estas capitas van formando una estructura medio circular que luego forma el estromatolito. Y como les digo, estas son bacterias principalmente extremófilas, que hoy en día no son tan abundantes, pero en el Arqueano podrían haber sido mucho más comunes. Bien, voy a volver a lo de la vida. Em, las primeras formas de vida no se sabe exactamente si eran, o sea, se saben que eran unicelulares, muy primitivas, pero no eran las bacterias que conocemos hoy en día. Las bacterias que conocemos hoy en día, o las arqueobacterias, son otro grupo de organismos primitivos, vienen de un ancestro en común que se llama LUCA. LUCA son siglas de Last Universal Common Ancestor, el ancestro común más antiguo que puede haber existido. No necesariamente fue la primera forma de vida, sino la primera forma de vida que sobrevivió y que se ramificó en un montón de ramas, valga la redundancia,
un montón de filos. Filos se habla de los grandes reinos, ¿no? Un reino es un filo. Nosotros estamos en el reino animal, hay reinos de bacterias, hay reinos protistas. Em, Perdón, reinos no. No me sale el. Sí, 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 reinos son. No me sale como qué nombre tenían las ramas. Entonces, Luca es el organismo más antiguo que se ramificó en todas las formas de vida que conocemos hoy en día, principalmente lo que son las bacterias. Esas bacterias luego van a ser muy importantes para los que les voy a comentar en un rato. Las primeras formas de vida eran quemotróficas. ¿Qué significa quemotróficas? Que consumían cosas que estaban en el agua, no hacían fotosíntesis. Voy a adelantar un poquitito para después vuelvo atrás. Para mayo, esas bacterias, mayo de nuestro calendario terrestre, que son más o menos unos 3.000, 2.500 millones de años, esas bacterias comienzan a hacer fotosíntesis. Hay unas mutaciones, hay varias mutaciones que les permiten aprovechar la luz del sol. Básicamente lo que aparece es una capacidad de consumir dióxido de carbono y exhalar oxígeno. Básicamente como hacen las plantas, pero estos son a nivel bacterias, ¿no? De hecho, estos tipos de bacterias después van a ser lo que originen las plantas. ¿Qué más tenemos? Bueno, antes tenemos, por ejemplo, las primeras rocas que ya les había comentado, que acá teníamos el Neck de Acasta, pero empezamos a tener las primeras rocas sedimentarias, por ejemplo, en América del Sur. En realidad, la formación de las primeras rocas de América del Sur. Algunas son ígneas, como estos granitos que están en Uruguay, que son las rocas más antiguas que tenemos en el continente. O estas un poco más nuevas. Es una gran meseta que se llama Bloque de Roraima, que están entre medio de Brasil, Venezuela y la Guyana Francesa. Y bueno, también las rocas que están en Tandil, las que les comentaba la clase pasada que están debajo nuestro, las que están en la isla Martín García, básicamente tienen esta edad, ¿no? 2.500, 3.000 millones de años. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Se empiezan a formar los primeros supercontinentes. Estos supercontinentes en realidad al principio son chiquititos, son islas. Son teóricos, hay poca evidencia, son propuestas que no están sustentadas por un montón de evidencia a nivel rocas, pero se habla de Valvara, de Ur, de Kenorland, que son los primeros continentes cada vez más grandes. Fíjense que a medida que pasa el tiempo se habla de continentes más grandes. Por ejemplo, Kenorland podría haber tenido pedazos de lo que hoy es Brasil, pedazos de lo que es América del Norte, la Antártida, Australia, China, Rusia. Esto no es Pangea, falta mucho para Pangea, ¿eh? Lo que les digo es un supercontinente, hubo un montón. Estas bacterias, Esto no estaría probado, pero Pangea sí estaría probado, ¿no? claro, tenemos mucha más evidencia de Pangea. Incluso de un continente anterior a Pangea que se llamó Rodinia, ya estamos en condiciones de tener un montón de rocas por todos lados y fósiles que nos permiten reconstruir estos supercontinentes. Piensen que acá prácticamente no había fósiles. No podemos hacer reconstrucciones a partir de fósiles, que es lo que podemos hacer con Pangea. Estas bacterias, vuelvo a las bacterias, que liberaban oxígeno, el oxígeno es bastante reactivo. No sé si sabían eso, pero si uno deja cosas al oxígeno, a la atmósfera con oxígeno, va a reaccionar y se van a oxidar. Por ejemplo, el hierro de las rejas de los autos. Bueno, los autos tienen toda una cobertura, ¿no? Pero si ponemos algo no tan protegido, como por ejemplo una lata, y lo dejamos un rato en la atmósfera, al cabo de los días, lo que va a pasar con ese hierro es que se va a oxidar. Bueno, sucede que en el Proterozoico había un montón de hierro disuelto en el agua. Ese hierro va a reaccionar con el oxígeno y
se va a convertir en óxidos de hierro que van a precipitar, van a caer al suelo de los océanos. Y se formaron estas rocas que se llaman formaciones de hierro bandeado. Estas formaciones de hierro bandeado únicamente se formaron en este momento, que estaríamos en nuestro junio del calendario terrestre. Acá tenemos un fragmento de hierro bandeado. Piensen que son rocas muy, muy grandes. En Argentina no hay, pero sí hay en Brasil. Hay por varios lados, hay en China y incluso se las utiliza para extraer el hierro que se utiliza en la actualidad. Es una fuente de hierro. Y lo que sucede, además de que se oxigenan los océanos, es una vez que se oxigenan los océanos, ese oxígeno sale a la superficie, a la atmósfera. Y ahí empieza básicamente a cambiar la composición de la atmósfera, que era muy rica sigue siendo rica en nitrógeno, pero empieza a ser más rica en oxígeno, ¿no? Y menos rica en dióxido de carbono. Entonces, a medida que progresa la fotosíntesis, baja el dióxido de carbono y progresa la cantidad de oxígeno que tenemos. Hoy en día tenemos un 20% de oxígeno, 20 y pico por ciento de oxígeno, que es lo que necesitamos para respirar. Piense que estábamos en casi nada de oxígeno en la atmósfera. Pero hay un problema. Hay varios problemas. Algunos, ¿sabe con muy pocas palabras por qué hay calentamiento global en la actualidad? por la acumulación de gases de invernadero. Muy bien. ¿Y alguno sabe cuál es uno de esos gases invernaderos? Hay varios. Hay dos que están acá. El dióxido de Dióxido de carbono. carbono. Exacto. Y el vapor de Dióxido de agua. carbono, nuestro Dos. calentamiento global. Con esto termino, porque ya se hacen las 9, pero termino con esto y después seguimos con la clase que viene. El calentamiento global se produce por la gran cantidad de dióxido de carbono que se ha liberado desde la revolución industrial, ¿no? Se sabe que es un impacto humano. Sin embargo, la Tierra tuvo varios ciclos de aumento y descenso del dióxido de carbono. Uno de estos fue lo que ocurrió en el Proterozoico. La atmósfera muy rica en dióxido de carbono y lo que sucedió fue que al haber fotosíntesis, ese dióxido de carbono se redujo, aumentó el oxígeno y si nosotros ahora tenemos un calentamiento global por aumento del dióxido de carbono, pensemos qué pasa si se reduce ese dióxido de carbono. Lo contrario, en vez de un calentamiento tendríamos un enfriamiento global. Entonces, al oxigenarse la atmósfera, se enfría también nuestro planeta y se produce la primera glaciación. Esta glaciación fue tan intensa que cubrió de hielo el planeta casi hasta el Ecuador y se habla de tierra bola de nieve o Snowball Earth. Es una de las glaciaciones más importantes que tuvo nuestro planeta. Tuvo varios eventos de glaciaciones. De hecho, tuvo dos eventos de glaciaciones de tierra bola de nieve. Este fue el primero. Que son glaciaciones prácticamente globales. Bueno, estimados, no les voy a sacar más tiempo. Si quieren preguntas, yo me quedo. Pero por ahora terminamos la clase y continuamos la clase que viene desde este momento hasta la actualidad. Profe, el jueves que viene no hay clases, ¿no? El viernes Perdón, no, cualquier, estoy re perdido. No, nada, no dije nada. no pasa nada, yo también me pierdo. Bueno, estimados, si no hay preguntas, nos vemos la clase que viene presencial. Ah, sí, Patricia. Hola, profe, otra vez. Cuando usted hoy habló de los estramotolitas, Estromatolitos. Es un trabalenguas. estromatolitas, Estromatolitos. sí, bien, los primeros fósiles. Sí. La formación es el mismo,
Es de la misma forma que, por ejemplo, se forman las perlas adentro de las ostras. Muy buena pregunta. Sería. Es parecido. Es una precipitación de carbonato de calcio, igual que las perlas. Eh, es un mecanismo parecido que lo vamos a ver un montón, que se llama precipitación. El carbonato de calcio es, como dice el nombre, es átomos de carbonos y átomos de calcio con oxígeno, que bajo determinadas condiciones precipita y se vuelve un mineral. Y eso es lo que participa en la formación de las perlas. Pero también los estromatolitos se forman por precipitación de carbonato de calcio. Eh, Así que sí, hay un paralelismo. Como el Ah, sarro de las pavas. Como el sarro de las pavas. Bien, bien, me gusta, me gusta. Estamos relacionando cosas ahí que van a servir un montón para más adelante. ¿Que el sarro de las pavas es por eso? ¿Es por precipitación de carbonato de calcio? Ah, Exactamente. Sí, Es sí, sí, es católica. carbonato de calcio. Bueno, estimados, nos comemos unas buenas empanadas, una pizza y empieza el fin de. Para los que tengan que cursar, lo lamento mucho. Para los que tengan que trabajar también. Y nos vemos el viernes que viene. O fiscalizar, Disfruten. profe. Fiscalizar, vayan a votar, por favor. Voten por lo que Sí, por quieran, pero favor. vayan a votar. Hay Bueno, altísimos niveles de abstención. Así que vayan a votar, por favor. Cumplan con su deber cívico. Estimados, nos vemos el viernes que viene. Dale.